Y llegó el momento de aprender un poquito más de nuestra historia. Así es. Vamos a hacerlo de la mano de Ceci, que está en el Congreso de la Nación. ¿Es así, Ceci? Es así, Diego, es así, Tamara. Les vamos a dar la bienvenida desde acá, desde el mismísimo Congreso de la Nación, a Nemesio Juárez, que fue el director de La Revolución es un sueño eterno, película que se estrenó recientemente. ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por su tiempo. Bien, gracias a ustedes. ¿Cómo fue hacer esta película? ¿Una película de época, una película que reconstruye parte de la vida de Juan José Castelli, que va y viene entre 1806 y 1802? Es una película de época. Sí, es una película basada en un momento de la historia muy preciso. Fue un largo trabajo. Nosotros empezamos con mi mujer a acariciar este proyecto cuando el cine argentino había abandonado de alguna manera el cine histórico, ¿no? Te estoy hablando de todos los preparativos que fueron antes del 2007. En el 2007 hicimos el rodaje en escasas 7 semanas en San Luis y en Buenos Aires, en Luján. Fue un trabajo también de adaptación muy intenso, porque la novela de Rivera está teñida por una fuerte subjetividad del propio Castelli. Es un largo monólogo poético con muchas reiteraciones, con hermosas palabras, pero sigue siendo un exponente literario. El cine tiene otras necesidades, el lenguaje cinematográfico. O sea que hubo que de alguna manera oxigenar esta novela, desarrollar escenas que estaban subyacentes, latentes o que no existían en la novela pero eran parte de la biografía de Castelli, y a partir de ahí hacer un elemento nuevo, distinto, que es la expresión cinematográfica, ¿no? Después de haber trabajado, averiguado, investigado, ¿quién fue entonces para usted Juan José Castelli? ¿Qué rol cumplió durante la Revolución? Castelli fue el principal impulsor de la Revolución de Mayo. Es el hombre quizás que con mayor pasión, con lucidez de ideas también. Él se había convertido en el portavoz de la Revolución, el orador de un día como hoy, del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Fue el hombre que con sus argumentos echó por tierra todas las exposiciones de los defensores todavía del coloniaje español. Y un hombre que, a pesar de ser un intelectual, un abogado de origen y tener este desarrollo argumental, etcétera, tuvo que asumir el convertirse en la espada de la Revolución para concretar aquellos ideales, aquella utopía que había compartido con su primo Belgrano, con Moreno. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Diego Zucalesca, Escucho. te saludo. Y bueno, quería preguntarte ¿Qué tal, a propósito Diego? de este rol tan importante que vos señalabas muy bien respecto de la participación de Castelli en aquella semana de mayo, quien de alguna manera le da sustento jurídico y filosófico también a la legitimidad del pueblo para recuperar la soberanía. Quería preguntarte, bueno, ¿cómo se hace para recuperar esto de alguien que fue, si se quiere, también olvidado por gran parte de nuestra historia y de nuestros historiadores, pese al importante rol que tiene, o que tuvo, ¿no? Bueno, vos sabés, en general en toda la historia que fue desde hace muchos años, todos nos hemos formado con una Revolución de Mayo, con el conocimiento de una Revolución de Mayo, donde Castelli era un nombre apenas mencionado. Claro. Hubo un cono de sombra sobre la figura de Castelli fundamentalmente, ¿no? Exacto. Y yo creo que hay que seguir trabajando para que se despeje del todo esta nebulosa que hay sobre Castelli, porque si no, tenemos que incorporar estos elementos para recuperar también nuestra identidad, para saber realmente cuál es el origen de nuestra patria, y a partir de cuál fue la entrega y a partir de estos tu hombres. investigación. La película, sí. No, quería preguntarle a partir de tu investigación si tenés alguna hipótesis de por qué fue relegado en los libros de historia, si se quiere, Castelli, a pesar de su importante rol. Mirá, es una pregunta muy interesante, muy difícil de responder. Yo creo que hay razones, puede haber razones no queridas y hay razones causales por ahí. Se me ocurre pensar que es quizás porque ha sido el hombre más duro de todos los revolucionarios de Mayo, el hombre que acortó más que ningún otro esa distancia entre los ideales, la utopía y la acción concreta, el hombre que no dudó en convertirse
en la espada de la revolución, dando pasos dolorosos, como el tener que fusilar a quien había sido un combatiente de la lucha contra las invasiones inglesas, como el caso de Liniers, pero que ya se había confabulado con la contrarrevolución que avanzaba en Buenos Aires. De todos modos, digamos, es olvidado en un plano superficial, pero quienes investigan y escriben sobre historia y a lo mejor en algún otro, digamos, ambiente más académico, Castelli no fue olvidado. Pero fíjate vos que había una sola novela, una historia novelada de Julio César Sánchez, que fue en la década del 50. Y después aparece la novela de Andrés Rivera. No hubo muchos trabajos concretos. Sí, en este último tiempo hay otros historiadores que lo han tomado, han revisado, etcétera, ¿no? Lito Cruz hace en la película de Juan José Castelli, y recién hablábamos con Nemesio, está en todas las escenas de la película. No hay una sola escena en toda esta película en la cual no esté Lito Cruz. Y está muy bien, está en un tono muy bien. Debe haber sido muy difícil hacer también, digamos, de un prócer que no sea todo el tiempo prócer, porque en muchos momentos la película lo muestra en su cotidianidad. ¿Cómo fue trabajar con él? Bueno, sí, como vos decís, es un rol protagónico total, ¿no es cierto? Precisamente lo que vos comentás también, una de las preocupaciones nuestras era trabajarlo a Castelli desacralizándolo como prócer, acercándolo lo más posible a un ser humano que por sus ideales se ve en situaciones excepcionales, en la necesidad de cumplir un rol de héroe y de excepcionalidad, pero un hombre como, en última instancia, como muchos otros y como nosotros, alguien que transpira, que putea, que su uniforme está desgarrado, que tiene tierra, que su capa huele a bosta y a sangre, etcétera, ¿no? Yo creo que esta era una deuda, sigue siendo por ahí una deuda todavía del cine argentino, de acercar a estos hombres a nuestras pantallas para que nos hablen desde allí, ¿no? Sí, te escucho, Carla. Tamara Gendel te saluda. Te quería hacer una consulta justamente respecto de esto, de la humanización, de alguna manera, de los personajes históricos. Me parece que uno, a medida que van pasando los años, cada vez intentamos esto que vos decías, personificar más. ¿Cómo crees? Yo me acuerdo que había leído este libro en el colegio y creo que a través de los años uno va conociendo a los personajes de otra manera. ¿Cómo se modificó Castelli a través de los años para la mirada de un espectador que vea hoy esta película? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que estudiamos en el colegio y lo que veríamos hoy? Fundamentalmente es esto, es la humanización de estos personajes. Este es uno de los intentos objetivamente subyacentes o queridos en la película. Que la película genere precisamente una polémica a través del conocimiento de la vigencia de Castelli en esa epopeya revolucionaria y de la vigencia también de gran parte del pensamiento de aquella época. Esa intencionalidad, ese punto puesta el acento en la necesidad de la igualdad, ese acento puesto en la dignificación de los pueblos originarios. ¿Por qué el prócer es Liniers, sin embargo, aunque fue fusilado? ¿Por qué en los libros siempre hay tanta importancia, no? No te Perdón, Tami, no te escuchamos bien porque se cortó justo en el medio. Repetime la pregunta, Tami. ¿Por qué a pesar del final de Liniers, de haber sido fusilado, tiene tanto más protagonismo? Sí. En la historia en general, Liniers. No sabría decirte. Lo que pasa es que hay una lucha, hay contradicciones entre una historia oficial escrita durante mucho tiempo. Vos sabés que no hay una objetividad con respecto a la historia. Esto es lo que nosotros también partimos de la base con respecto a nuestra película. Nuestra película es profundamente subjetiva porque tenemos que asumir que trabajar sobre la historia se trabaja desde el presente. La nuestra es una mirada, una lectura de la historia, acentuando desde nuestra propia subjetividad y de nuestra contemporaneidad aquellos elementos que nos parecen importantes, pero por ahí no eran los sustanciales en aquel momento. Esto es no sabemos exactamente cómo fue. Y yo creo que el rescate o no, la puesta en medida o no de algunos elementos
responde siempre a intencionalidades ideológicas, políticas y demás, de las cuales nosotros también asumimos la nuestra al hacer esta película, ¿no? La revolución es un sueño eterno, se llama la película, está basada en un libro de Andrés Rivera que se llama de la misma manera. Andrés Rivera en algún momento dijo, esa revolución de mayo fue una revolución inconclusa. Yo creo que estaba pensando en lo que vino después, que a lo mejor no tenía ese espíritu tan igualitario. La revolución de mayo para usted, y esta es la última pregunta que le hacemos, ¿qué significó después de haber investigado y estudiado tanto? Bueno, inconclusa es cierto, hay muchos aspectos que motivaban a estos héroes, que es fundamentalmente la igualdad, ¿no? Desde hace muy poco tiempo estamos hablando de la necesidad de establecer la igualdad, ¿no es cierto?, en nuestro país. También el sueño de la patria grande latinoamericana que estaban estos hombres en Castelli, en Belgrano, en San Martín, en Bolívar. Es un sueño que ahora hay visos de concretarse a través de la responsabilidad de muchos gobiernos latinoamericanos, entre ellos el nuestro, de ir solidariamente constituyendo organismos que vayan procurando una integración, enfrentados a esa balcanización que significó fundamentalmente el accionar del Imperio Británico para sojuzgar a través de esa unión a nuestros países, ¿no? Nos quedamos acá, chicos, cuando ustedes quieran. Volvemos, estamos en el Salón de los Pasos Perdidos, en el Congreso Nacional de la Nación, charlando con el director de La Revolución es un sueño eterno, película que pueden ver. Está todos los días en el Gomón, ¿verdad? A las 2:30 de la tarde y a las 9 menos 10, ahí pueden ir a disfrutarla. Gracias, Ceci.